La explotación laboral y la reducción del nivel de vida, el rearme alemán tuvo un costo severo para los estándares de vida civiles. El régimen nazi suprimió los sindicatos laborales, congeló los salarios y dirigió a los trabajadores hacia la producción de armamento. El consumo se restringió mediante el racionamiento, las limitaciones de importación y la priorización de bienes militares sobre los civiles. La política de «cañones antes que mantequilla» significaba que los alemanes experimentaron una disminución en la calidad de vida incluso cuando el poder nacional crecía. Los bienes de consumo se volvieron escasos, la variedad de alimentos disminuyó y los precios subieron a pesar de los controles salariales. El régimen compensó mediante propaganda que enfatizaba la grandeza nacional, promesas de prosperidad futura y la búsqueda de chivos expiatorios de enemigos internos y externos. Además, el régimen explotó el trabajo forzado, inicialmente de los campos de concentración y luego de los territorios ocupados. Esto proporcionó mano de obra esencialmente gratuita para la producción militar y proyectos de infraestructura, reduciendo costos mientras aterrorizaba a la oposición. El gasto deficitario y el saqueo futuro, en última instancia, la política económica nazi, se basaba en una apuesta, que la conquista militar proporcionaría los recursos para pagar el rearme. Hitler y sus asesores económicos entendieron que el sistema era insostenible sin expansión. Las letras MEFO vencerían, la deuda abrumaría la economía, y el sistema autárquico no podía proporcionar todo lo necesario para la guerra moderna. Esto creó un incentivo perverso para la expansión agresiva. La guerra no era solo una preferencia ideológica, sino una necesidad económica. La conquista de Polonia, Francia y otras naciones proporcionó riqueza saqueada, recursos industriales y mano de obra esclava que temporalmente sostuvieron el sistema. Cada conquista trajo reservas de oro, materias primas, equipo industrial y poblaciones explotables. Sin embargo, esto creó una necesidad cada vez mayor de más conquistas. A medida que las operaciones militares consumían recursos más rápido de lo que el saqueo podía reemplazarlos, Alemania necesitaba victorias cada vez más grandes. La invasión de la Unión Soviética representó la apuesta final: apoderarse de los vastos recursos del este para sostener el imperio nazi permanentemente. Conclusión: una economía construida sobre arena, Hitler financió el rearme alemán mediante una combinación de innovación financiera, robo sistemático, control de recursos, explotación laboral y gasto deficitario basado en la conquista futura. Las letras MEFO crearon poder adquisitivo artificial, la confiscación de riqueza judía y de territorios ocupados proporcionó activos líquidos, las políticas autárquicas redujeron la dependencia extranjera, y los niveles de vida reducidos liberaron recursos para uso militar. Sin embargo, este sistema era inherentemente inestable e insostenible. Requería una expansión continua para evitar el colapso, creando un vínculo directo entre la política económica nazi y la guerra agresiva. Cuando la conquista alemana finalmente se detuvo y se revirtió, los cimientos económicos se derrumbaron. Comprender cómo Hitler financió el rearme revela lecciones importantes sobre la relación entre economía y agresión, los peligros del financiamiento deficitario sin fundamento productivo, y cómo los regímenes totalitarios pueden superar temporalmente las limitaciones económicas mediante coerción y robo. También demuestra que el poder militar de Alemania, por impresionante que pareciera, descansaba sobre cimientos económicos fundamentalmente inestables, que hacían inevitable el colapso catastrófico una vez que la expansión cesara. La Gran Depresión había devastado al país, el desempleo superaba los 6 millones de personas, y el Tratado de Versalles imponía reparaciones de guerra paralizantes. Sin embargo, en solo 6 años, la Alemania nazi había construido una de las máquinas militares más formidables de la historia. Esta transformación plantea una pregunta histórica crucial: ¿cómo financió Hitler el rearme masivo cuando Alemania parecía estar financieramente quebrada? La innovación de las letras MEFO, la solución más ingeniosa, aunque insostenible, fue el sistema de letras MEFO, diseñado por el ministro de Economía de Hitler, Hjalmar Schacht. En 1934, se estableció la Metallurgische Forschungsgesellschaft, MEFO, una corporación ficticia creada específicamente para emitir pagarés que funcionaban como una moneda paralela. El sistema funcionaba de manera brillante como estrategia a corto plazo. Cuando el gobierno quería comprar equipo militar, pagaba a los contratistas con letras MEFO en lugar de efectivo. Los contratistas podían usar estas letras para pagar a proveedores o canjearlas en el Reichsbank por dinero en efectivo, con las letras generando intereses hasta el momento del canje. Esta innovación permitió un gasto gubernamental ilimitado, sin aparecer en los presupuestos oficiales, evitó la inflación inmediata al retrasar la creación monetaria, y mantuvo el programa de rearme oculto de las potencias extranjeras que podrían haber intervenido. Entre 1934 y 1938, las letras MEFO financiaron aproximadamente 12.000 millones de Reichsmarks en gastos militares, cerca de la mitad de los costos de rearme de Alemania durante este periodo.
Sin embargo, el esquema tenía un defecto fatal: las letras eventualmente necesitarían ser canjeadas. Schacht entendió que este sistema solo podría funcionar durante un tiempo limitado, quizás 5 años, antes de que la deuda acumulada desencadenara un colapso económico. Esta bomba de tiempo financiera influiría más tarde en el cronograma agresivo de política exterior de Hitler. El saqueo sistemático, la Alemania nazi complementó la financiación creativa con el robo directo a una escala sin precedentes. El régimen confiscó sistemáticamente la riqueza de los ciudadanos judíos, opositores políticos y otros grupos objetivo. El programa de arianización se apoderó de negocios judíos, propiedades y activos, transfiriendo una enorme riqueza al Estado y a los partidarios nazis leales. La escala de este robo fue asombrosa. La propiedad judía valorada en miles de millones de Reichsmarks fue confiscada a través de mecanismos legales, ventas forzadas a precios por debajo del mercado y confiscación directa. Pólizas de seguro, cuentas bancarias, bienes raíces, negocios, colecciones de arte y posesiones personales fueron sistemáticamente robados. Tras la anexión de Austria en 1938 y la ocupación de Checoslovaquia en 1939, Alemania se apoderó de las reservas de oro, la capacidad industrial y los activos financieros de estas naciones. Solo las reservas de oro del Banco Nacional de Austria proporcionaron una financiación significativa, mientras que las fábricas Škoda de Checoslovaquia se convirtieron en un importante fabricante de armas para la Wehrmacht. La política de autarquía, la estrategia económica de Hitler enfatizaba la autarquía, la autosuficiencia económica, lo que moldeó tanto la política interna como la planificación militar. El Plan Cuatrienal, anunciado en 1936, tenía como objetivo preparar a Alemania para la guerra desarrollando sustitutos sintéticos para materiales importados y reorganizando la economía para la producción militar. Alemania invirtió fuertemente en la producción de combustible sintético, creando gasolina y diésel a partir del carbón mediante el proceso Fischer-Tropsch. Aunque era caro e ineficiente en comparación con el petróleo, esta tecnología redujo la dependencia de las importaciones de petróleo. De manera similar, la producción de caucho sintético liberó a Alemania de la dependencia del caucho natural importado. El régimen también implementó controles estrictos sobre el cambio de divisas, racionó las importaciones y dirigió toda la actividad económica hacia el rearme. Las empresas enfrentaron presión para convertir la producción civil a bienes militares, y el gobierno asignó materias primas según las prioridades